La cuarta edición de esta importante iniciativa del Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de los Andes, que tiene como propósito rescatar los valores de la Escuela de Economía en este tiempo de trayectoria. Cabe destacar que este importante evento está patrocinado por Café La Sierra y Coffee House, que son los que hacen esto posible, porque en el mundo de la economía, pues la parte presupuestaria es muy interesante. Discutimos muchísimo sobre los temas de esta idea de la posibilidad de una escuela venezolana de economía, que hoy es el anuncio público. La idea de una escuela venezolana de economía es un atrevimiento, es una audacia. Si se quiere, como lo diría Ortega, tiene algún grado de insensatez, pero como él dice, la insensatez es importante, pero no hay que exagerar. Y esta está centrada específicamente en la posibilidad de que podamos pensar el fenómeno económico venezolano desde la perspectiva de la historia del pensamiento, desde la perspectiva de la historia económica de Venezuela y desde la perspectiva de las relaciones económicas internacionales. Tiene que ver, muy rápido, con un debate, una discusión que se dio en los años 50 en España sobre el intento por explicar las causas de la decadencia del Imperio Español en aquel largo periodo, entre 1500, digamos 1498, 1783, que es posible una escuela venezolana de economía, con sus propias características, con sus propias singularidades, con sus propias tendencias de evolución en el proceso histórico venezolano. Nos permite sintetizar por primera vez la posibilidad, de una manera muy audaz desde el punto de vista intelectual, sintetizar historia del pensamiento económico, historia económica, relaciones económicas internacionales y agruparla sintéticamente, innovadora y creativamente en eso que podríamos llamar Escuela Venezolana de Economía. Tiene su propio ritmo, su propia reflexión y su propio, pensamiento sobre los temas económicos. Lo primero que se me planteó fue el problema: ¿qué es esto de Escuela Venezolana de Economía? ¿Cómo delimitar, cómo definir, cómo establecer, una especificidad con características muy particulares? Y es posible, es un enunciado. Ahora viene el otro problema. Si tú estás hablando de la Escuela Venezolana de Economía, bueno, ¿qué se ha dicho sobre eso? Bueno, viene lo que yo llamaría el inventario. Porque eso era nada menos que recoger de manera brutal, diría yo, sistemáticamente, todo lo que se ha escrito en Venezuela, en español, sobre el pensamiento económico venezolano. La colección del pensamiento económico editada por la Academia de Ciencias Económicas es un aporte extraordinario sobre la cantidad de pensadores de la economía del siglo XIX y parte del siglo XX. Y aquí nace entonces la Escuela Venezolana de Economía, que tiene la referencia de la Escuela Española de Economía. Somos un país petrolero, ¿verdad que lo somos? No lo somos. Dejamos de ser rentistas, dejamos de perder el peso importante en el hemisferio occidental, si refuerza la política del petróleo, por más de 50 o 60 años. Es decir, tenemos un potencial, la baja petrolífera, pero frente al mundo, frente a la complejidad del mundo, frente a la diversificación de las fuentes alternas de energía, frente a la diversificación del aparato petrolero a nivel mundial, ¿qué pasa con Guyana? Es decir, ¿qué va a hacer Venezuela ahora con el petróleo? ¿Cómo pensar sobre el pensamiento económico, historia económica, relaciones económicas internacionales en una perspectiva no convencional? Renovar a los muchachos. Una teoría del Estado se requiere hoy en día. Se requiere una nueva teoría económica, una nueva teoría de la ética, una nueva teoría sociológica, porque
estamos con una Venezuela totalmente distinta. ¿Qué somos hoy en día? Somos un país petrolero, ¿verdad que lo somos? No lo somos. Dejamos de ser rentistas. Dejamos de perder el peso importante en el hemisferio occidental, si refleja la política del petróleo, por más de 50 o 60 años. Es decir, tenemos un potencial por la baja petrolífera, pero frente al mundo, frente a la complejidad del mundo, frente a la diversificación de las fuentes alternas de energía, frente a la diversificación del aparato petrolero a nivel mundial, ¿qué pasa con Guyana? Es decir, ¿qué va a hacer Venezuela ahora con el petróleo? ¿Espíritu rentista o ahora en adelante? ¿Cómo pensar sobre pensamiento económico, historia económica, relaciones económicas internacionales en una perspectiva no convencional? Ahora ustedes, los jóvenes, no sé quién les toca, renovar a los muchachos. Una teoría del Estado se requiere hoy en día. Se requiere una nueva teoría económica, una nueva teoría de la ética, una nueva teoría sociológica, porque estamos en una Venezuela totalmente distinta a lo que fuimos hace 50 años, aún destruida materialmente. Digamos que hay que comenzar de nuevo con todo este pasado, amigo mío, con todo este pasado que yo les he explicado de manera superficial, muy simplista, y tuve que robar un poquito más de tiempo porque que aseguro, y de verdad que gracias por la paciencia de escuchar a este personaje con esta cosa. Bueno, nosotros lo que tengo que decir, hermano,